El tema de hoy que vamos a tocar se llama Hishubei Kitzim, el cálculo del Ketz. ¿Qué sería el Ketz? El Ketz es el final, refiriéndonos al exilio. Calcular el final del exilio. O sea, el tiempo del final del exilio sería el tiempo que comienza la redención. Cuando termina el exilio, comienza la redención. Ahora, siempre el Ketz, desde el comienzo de la creación, fue algo oculto. O sea, los que descubrieron que el mundo tiene un propósito, que es como venimos hablando en las clases anteriores, de llegar a la época del Mashiach, cuando se va a terminar el mal del mundo y el mundo va a ser una morada para Hashem. Los que descubrieron, los tzadikim, que hubo una generación que fueron descubriendo, empezando de, bueno, hubo Noah, después Adam Arishon, tuvimos primero Noah, después tuvimos Abraham Avinu. eh, Siempre todos estos tzadikim que entendían el objetivo del mundo y la creación, querían que llegue el final del exilio. O sea, llegar al final del exilio es el objetivo, que empiece la redención. Uno que entiende su función en el mundo entiende que nuestro objetivo de todos es hacer de este mundo una morada para Hashem, que sería el final de la oscuridad, el final de todo lo que es sufrimiento y todo eso. Entonces, el deseo es llegar a eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, hablando de las personas que estaban al principio de la creación, ¿cuándo va a ser el final? O sea, estamos al comienzo, faltaba mucho, aparentemente. ¿Cuándo va a ser el final? Entonces existe lo que se llama Hishubei Kitzim, cálculo del final del exilio. Dice, la Torah nos cuenta, Jacob vino, Bikesh Egalot Etaketz, Jacob antes de fallecer, quiso revelarle el final del exilio a sus hijos. Los juntó a todos para revelarle cuándo va a terminar el exilio. ¿Qué dice? Nistalka mimenu Shejina. El momento que él quiso hacer eso, se le fue la Shejina. La Shejina es una revelación divina que tiene los tzadikim sobre ellos. Y se le fue, como que no pudo decir nada. Dice la Gemara en Sanedrín, por otro lado, en Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín, en la hoja 97, segunda página, dice. Teipach Atzman Shel Mechashvei Kitzin. Es algo muy fuerte, como un tipo de maldición para los que tratan de calcular el fin del exilio. Y eso está traído en la halajá, el Rambam trae en la halajá. Lo Yehashev Kitzin, es una prohibición halágica, buscar de hacer cálculos cuándo va a terminar, cuándo va a ser el final del exilio. Sería una falta, un pecado. Lo Yehashev Kitzin, una halajá. Y la Gemara trae una maldición, eso es fuerte. Y Jacob vino, quiso hacerlo y se le fue la Shejina. O sea, que tenemos que entender por qué el Ketz, el final del exilio, siempre fue algo oculto y los que trataron quizás de alguna manera de buscarlo están en falta, ¿sí? Entonces, una de las explicaciones para esto es que si hubiésemos sabido del comienzo cuándo es el final del exilio, tuviéramos un inconveniente, que ya no se pudiese acelerar la redención. Si Jacob hubiese anunciado que en el año 5780 viene Mashiach, ya no se hubiese podido hacer anticipar, porque ya se puso una fecha. Y vimos anteriormente, en las clases anteriores, un fundamento muy importante en la fe del Yehudí es esperar al Mashiach, tener fe que Mashiach va a llegar. Y no solamente esperar, sino dijimos que uno tiene que tener el deseo y estar atento como que cada momento puede llegar. Entonces, y si uno dice, si Jacob hubiese anunciado que faltan 5000 años, se pierde toda esa cosa. No se podría, no se puede revelar el final del exilio. Y dice que si los Yehudim tienen mérito, se puede anticipar la redención. Si no tienen suficiente mérito, entonces va a llegar en su momento final. O sea, quiere decir que según la Torah, si somos merituosos porque hacemos las cosas como tiene que ser y sumamos méritos, podemos traer al Mashiach, a la redención, antes de la fecha final. Pero eso en condición que no se hubiese revelado explícitamente la fecha final, que ningún jajam, ningún tzadik lo hubiese dicho. Esa es una de las explicaciones por qué no se pudo revelar el final del exilio.
Y no solamente que no se pudo revelar, también puede ser que hay tzadikim que lo sabían, pero no lo pueden contar. Los tzadikim pueden, si tienen ciertas conexiones, que se les revela cosas que nosotros no tenemos acceso, pero ellos tienen prohibido revelar, como Jacob quiso revelarlo y se le puso en blanco de la mente, no puso. Porque eso nos trae que al ser que en este mundo físico no se dijo una fecha específica, se puede anticipar. Si un tzadik ya anuncia, es como que ya no se puede anticipar. Esto se conecta un poco con lo importante que es lo que uno dice a veces. Hay una frase que dice, Al tiftach pe la Satán. No abras tu boca a Satán. Uno dice, esto se va a caer, o esto se va a romper. Cuando dijiste eso, abriste una puerta que quizás pase al... No hay que decir cosas, hay que saber callarse la boca, no, no, eso es en lo negativo, pero por otro lado es positivo que venga Mashiach, pero poner una fecha de muchos años tiene algunas cosas negativas, como por ejemplo que no se puede anticipar. Ahora vamos a ver otros aspectos, ¿sí? Dice, otra cosa, dice, si hubiésemos sabido de un comienzo, eh, cuando llega Mashiach, la gente que vivió hace 5.000 años, hace 4.000 años, no hubiesen podido vivir esperando al Mashiach, ¿sí? ¿Cuánto tiempo uno vive? 100 años, 120 años. En las primeras épocas se vivieron más. Esperar a que Mashiach venga ya, bueno, está bien. En 5.000 años va a venir, ya no vamos a... ¿sí? Se pierde lo que hablamos en las clases anteriores, que uno no solamente tiene que tener fe que Mashiach va a llegar algún día, sino que ahora puede llegar Mashiach. Esa es la fe que el Yehudi tiene que tener, que ahora, si hacemos buenas acciones, ahora puede revelarse Mashiach, porque es así. Entonces, por esos dos motivos, no se puede decir una fecha del fin del exilio. Por eso siempre fue algo oculto. Aparentemente se entiende que hacer cálculo del final del exilio es una prohibición. Como vimos el Rambam, que está prohibido, la maldición que trae la Gemara para el que hace cálculo. Entonces, aparentemente, según la Torá, es negativo totalmente decir, calcular el final del exilio, decir a un cosa. Pero en la práctica, encontramos en la Gemara, en la Torá, un montón de tzadikim que hicieron kitzim, dijeron, en tal fecha va a venir Mashiach, ¿cómo puede ser? O sea, por un lado dicen que no hay que hacer cálculos del final del exilio, por otro lado, muchos tzadikim verdaderos, jajamim de verdad de la Torá, que anunciaron fechas como final del exilio. O sea, en la misma Gemara de Sanedrín que mencionamos antes, que dice una maldición para el que hace el cálculo de los kitzim, la misma Gemara trae ciertos kitzim, ciertas épocas finales del exilio que se anunciaron por los sabios. No solamente esto, mismo el Rambam que trajimos la halajá que dijo el Maimónides, el Rambam es el Maimónides, que él fijó en la halajá que está prohibido calcular los kitzim, los finales del exilio, él mismo trae una fecha final del exilio. ¿Cómo se explica esto? La Gemara dice que la gente, cuando alguien hacía un cálculo del exilio, decía, pues según los cálculos, el Mashiach tiene que llegar tal día, tal hora, tal, tal, y no venía el Mashiach, entonces la gente como que perdía la fe. Dice, bueno, ya está, si dijeron una fecha y no vino, es todo mentira, ya está, no va a venir, ya está, no, no hay, todo esto, busco otras cosas, ¿sí? Entonces, el decir un final del exilio era contraproducente y surgía a veces cosas negativas. Entonces, cuando hay una sospecha que decir el final del exilio y que no se cumpla va a provocar una debilidad en la fe de las personas o va a literalmente romper la estructura de la fe, pues ahí está prohibido, porque va a traer algo, va a generar algo negativo. Pero cuando el pueblo de Israel está en una situación muy baja y los judíos están muy perdidos, muy sufridos, y viene un sabio y quiere levantarle el espíritu a los judíos, quiere levantarle, despertarle la esperanza, y viene y dice, hermanos queridos, Am Israel, yo sé, según lo que veo en los cielos, que la Geulah está cercana, estamos en días de Mashiach, está llegando. De repente eso revive a la gente y la gente empieza a querer el Mashiach, de vuelta a esperar, despierta la esperanza. Entonces eso es positivo. Desde acá podemos ver una diferencia. Cuando los Jajamim decían que estamos en una época que se va a revelar Mashiach, que ahora Mashiach se está revelando, no es que decían tal día, tal hora, con un cálculo específico. Eso es peligroso porque puede ser contraproducente. Vos dijiste tal día, tal hora y no se cumplió, tenemos dudas ahora, ¿sí? Pero cuando vos decís
estos días, en esta generación, en esta, Mashiach se va a revelar, es algo que levanta el ánimo y tampoco te agarraste de un cálculo específico que es, o sea, y es verdad que Mashiach se puede revelar en cualquier generación, como dijimos, como vimos también en clases anteriores, que a partir de los últimos años del exilio, Mashiach ya se puede revelar. Y por eso el Ramba mismo, que prohíbe hacer cálculos de fin del exilio, trae una época que dice estamos en época de Mashiach, que trae como para levantar la esperanza. Ahora tenemos, eh, esto es una explicación de esta paradoja que vemos en la Gemara, ¿sí? O sea, por un lado no se puede calcular el fin, cuando es contraproducente, cuando puede debilitar la emuná, pero cuando un tzadik viene para levantar justamente el ánimo, para despertar la esperanza, ahí sí es positivo, y sí se puede, porque de vuelta, siempre es verdad que Mashiach puede venir. Si tenemos los méritos suficientes, siempre es verdad que Mashiach puede venir. Y si un tzadik ve necesario para decir, ahora yo veo que estos días se van a dar porque realmente él siente y ve eso, porque tiene ciertas, no está mal. Hasta ahora hablamos del Rambam. El Rambam es el Maimónides. Ahora está el Ramban. Nosotros saben, del Ramban, con varias fechas finales del exilio. Y él mismo explica por qué él dice fecha final del exilio, si aparentemente está prohibido, según la Gemara, que da muchos años está prohibido. Y él explica lo siguiente: la prohibición de la Gemara era para la época de la Gemara. ¿La Gemara en qué época era? En la época de Torah. Época de Torah, o un poco bueno, final, ¿sí? Dijimos que el mundo se divide en tres: 2000 años Tou, que es oscuridad, 2000 años Torah y 2000 años Yemot Mashiach, días que puede revelarse Mashiach. La Gemara estaba justo ahí, en esa época de la Gemara que estaban todavía bastante lejos, digamos, no se podía decir algo que podía confundir, decir un fin. En cambio, dice hoy en día que estamos muy cerca de la Geula. Entonces dice el Ramban, ya de la época del Ramban, ya es muy cerca. El Ramban no fue hace muchos años, ¿sí? Entonces, hoy en día ya no tiene el efecto contraproducente, porque realmente estamos tocando el Mashiach, o sea, pues un año más, un año menos, si tenemos, pero realmente estamos en la época de Mota Mashiach. Entonces, como estamos realmente cerca del final, como la última fecha final, entonces se anuló el decreto de la Gemara que dijo que hay que ocultar el final del Ketz para no provocar debilidad en la fe de los Yehudim y todo eso. Y también trae lo mismo que trajo el Rambam cuando reveló el final del exilio, una fecha, una época que era final del exilio, dice que también, si esto que decimos va a aumentar consuelo para el pueblo de Israel y va a aumentar la esperanza, también es algo positivo y está bien. Y termina diciendo que todo esto que nosotros, los jajamim, los sabios, decimos un ketz, un final del exilio, no es que decimos que es contundente, no es que es absoluto. Es un día, estamos en épocas que se puede hablar, o sea, hay que saber cómo tomarlo. Si hacemos las cosas bien, se puede, es realmente, cuando un tzadik dice algo, es porque ve que puede pasar. Sí, y si nosotros nos activamos y hacemos lo que tenemos que hacer, puede ser que realmente se anticipe la Geulá y venga ya. No hace falta llegar a no hace falta esperar la fecha final. Pues trae acá también lo que dice la Barbanel. La Barbanel sostiene que los sabios siempre despreciaron a los que trataban de calcular el Ketz, el final del exilio. ¿A qué se refería eso? A los que hacen según la astrología. Gente que según la astrología quiere hacer cálculo, eso es negativo. Eso está mal, eso está prohibido, eso los jajamim prohibieron. Pero cuando viene un sabio, que estamos hablando que es un sabio según la Torah, no solo alguien que sabe mucha Torah. Un sabio es un tzadik según la Torah, un talmid jajam. Talmid jajam es alguien que se elevó tanto, ya tiene otra conexión. No es solo una cuestión de conocimiento, ya pasó a otro nivel. O sea, un sabio y uno que no es sabio están comparados uno con otro porque este sabe mucho, este no sabe, pero de a poquito si va, quizá va a llegar o algo puede llegar a entender. Pero cuando hablamos de un tzadik, un talmid jajam según la Torah, que ya es un nivel de un profeta, ya pasó a otra categoría, es una conexión divina que tiene, ya es otra cosa, no es solo una cuestión de cantidad de conocimiento, tiene que ver con profecía, una conexión muy fuerte revelada con Hashem. Entonces dice la Barbanel, cuando los jajamim estos, que consiguieron un nivel espiritual muy grande, y ellos ven, porque dice que el que se conecta mucho con Hashem a través de la Torah y las mitzvot, a veces Hashem se le da ciertos premios y le da Ruach HaKodesh. Ahora cuando los tzadikim
Los tzadikim decían que este Mashiach estaba cerca y despertaban la fe de los judíos, es algo real, y ellos tenían realmente la visión correcta para decirlo, no es como alguien que está con astrología y todas estas cosas. Y eso dice, también se explica muchas veces en la Gemara cuando habla la Gemara cuenta que algún sabio se encontró con Eliyahu Naví. Varias veces en el Talmud se repite que los sabios se encontraban con ángeles, con Eliyahu Naví, tenían ese nivel. Entonces dice, ¿qué le preguntaban a Eliyahu Naví? ¿Cuál era la pregunta que todos querían saber? ¿Cuándo va a venir Mashiach? Y si sería algo negativo, ¿por qué le van a preguntar eso? O sea, quiere decir que si viene del Eliyahu Naví, si viene una fuente como tiene que ser, ¿no? Es diferente. Pero también termina siendo la Barbanera, lo mismo que dijo el Rambam, que cuando estamos ahora cerca de la época, de la fecha final, ¿sí? De los 6.000 años que el mundo va a existir, que ya es sí o sí, viene Mashiach, no importa lo que hagamos nosotros. Entonces, con más razón, ahora sí se puede hablar de momentos y para despertar y alentar más, para que Hashem realmente nos saque de esta oscuridad antes, un momento antes, ¿sí? Y también como para reclamarle un poco a Hashem y decirle a Hashem, ya está, ya estamos, porque ya mandar Mashiach, basta de sufrimiento. Y uno de los sabios que señaló esto fue Rabbi Shimon Bar Yochai, que él dijo que cerca de los días de Mashiach se van a revelar los secretos más ocultos de la Torá y se va a revelar el final del exilio y la época del Mashiach. Dice que aún los chicos van a tener comprensiones de los secretos de la Torá. Va a estar tan difundido que los chicos también van a estudiar los secretos. Esto es porque realmente estamos cerca de la llegada del Mashiach. Existió también en las generaciones mucha gente versa, se dice así, gente falsa, que se quiso aparecer como Mashiach y quiso falsos profetas. Eso hay que tener mucho cuidado. Siempre hay gente, siempre aparecen gente que pertenecen a la oscuridad y tratan de aprovecharse de la. Bueno, entonces cuando es un tzadik verdadero, dice el Abarbanel, que realmente ve y tiene visiones espirituales y está conectado de forma verdadera y tiene intenciones verdaderas en lo que hace y ocultas, ahí está perfecto, ahí es correcto. Como dice, por ejemplo, que como los tzadikim hacían como una insinuación a Hashem diciéndole que venga Mashiach, exigiendo que venga Mashiach. ¿Por qué? Porque diciendo, tal fecha tiene que venir Mashiach. ¿Para qué lo hacían? Más que para nosotros, para Hashem, como señalándole a Hashem, dale, esta fecha mandar Mashiach, como una. Dice que cuando un tzadik es un tzadik de verdad, todo lo que dice Hashem cumple. Hashem cumple lo que dicen los tzadikim. A tzadik gozer, el tzadik decreta y Hashem lo cumple. Esa es la fuerza que tienen los tzadikim. Por tanta conexión que tienen, que Hashem tanto los ama por la conexión que tienen, que si el tzadik dice algo, Hashem cumple lo que dice el tzadik. Por eso la gente busca ir a pedirle bendición a un tzadik, que a Dios, ¿para qué vas a pedir bendición a un tzadik? No, no es que le pedís bendición a un tzadik. Sabemos la fuerza que tiene un tzadik por la conexión que tiene, entonces dame una braja, yo sé que si el tzadik da la braja, ya está. Hashem lo va. Si yo pido, tengo mis faltas, pasa muchos filtros, quizás se pierde, mi pedido se pierde. Hay siempre hay que tener fe, nunca hay, siempre, a mí me gusta que uno pida, no hay que dejar de pedir, pero cuando hay un tzadik, tiene otra, entonces por eso. Entonces de vuelta, dice acá, todo lo que estamos hablando acá, que es un problema, cuando uno va a decir una fecha específica y muy detallada de cuándo va a ser el final del exilio, que ese es puede ser contraproducente y es peligroso, pero el hecho de decir, como la mayoría de los tzadikim que anunciaron que en este año, no dijeron en este año va a venir Mashiach. Ese año es porque realmente era un año apto que se revele el Mashiach. Faltaron algunos méritos para terminar de bajarlo. Pero eso que el tzadik dijo es verdad y no provoca algo contraproducente porque tampoco dijo, este año es apto y se puede entender que si no vino es porque faltó en nosotros. O sea, el tzadik nos reveló para que nos esforcemos más, pero quizás uno no hicimos suficiente y bueno, hay que esperar. Entonces, obviamente que no es un problema y por eso se contesta la pregunta que hicimos. O sea, está prohibido hacer cálculos que tienen que ver con astrología, cálculos que una fecha específica, que puede ser contraproducente, pero Sadik dice que tal época va en el mismo Mashiach, que eso va a traer más entusiasmo, va a traer más esperanza, va a traer más aliento en el cumplimiento, está perfecto. Principalmente en esta época que es Ikrita de Mashiach, a los talones de Mashiach, que realmente estamos en la época
que se escucha ya los talones del Mashiach llegando, por eso se llaman los talones del Mashiach. Ahora, una de las preguntas que está traída sobre el cálculo del fin del exilio en la Torá es, ¿por qué no se cumplió en la práctica? O sea, está bien, si lo dijo un tzadik, que era una persona verdadera y tenía una conexión y sabía que, ¿por qué no, por qué en la práctica no vino el Mashiach? Entonces, esto tenemos varias explicaciones. Una explicación es que cuando el tzadik dice una fecha final, significa que esa fecha es Etratzón. Etratzón es una hora propicia, que si realmente aprovechamos y no desperdiciamos y todos activamos, de repente viene Mashiach. Entonces el tzadik nos anuncia porque él ve que está esa posibilidad, está el potencial para eso. Después nosotros puede ser que por nuestras limitaciones nos perdemos de esa oportunidad. El Arizal acostumbraba a ir a recibir Shabbat al campo. Y una vez el Arizal, de sorpresa, le dijo, vengan conmigo a recibir el Shabbat. Y los alumnos dijeron, bueno, pero solo vamos a preguntar a nuestras esposas, a pedir permiso y venimos. Y el Arizal se puso triste, dijo, si hubiesen venido conmigo en ese momento, venía Mashiach. Sí, no era momento ahora de ir a preguntar a la mujer, si o no, no por, siempre hay que preguntar a la mujer, porque la mujer tiene, pero en este caso que viene un tzadik y el tzadik dice algo, hay que ir de una, porque es el momento, si, no, si se pierde, se pierde. Entonces, una explicación por qué los kitzim, los finales del exilio que están escritos en la Torah no fueron concretados, es porque nosotros no pudimos aprovechar como tiene que ser ese momento especial. Pero si hubiésemos aprovechado, entonces se hubiese revelado. Entonces, cuando el tzadik dijo que tal momento es una fecha, es porque realmente era un momento especial. Solo que también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? Esta es una cosa. ¿Sí? Y el Zohar trae el Zohar que en cada generación hay un Ketz. Cada generación tiene una fecha final. Pero que esa fecha se active y pueda. ¿Qué dice que esa fecha? Es una fecha que tiene potencial de que Moshiach se revele, pero si depende también que nosotros hagamos y todo lo que está en nuestro poder. Y si no lo perdemos, por otro lado, dice, tampoco hay que desanimarse o deprimirse de alguna forma y decir, bueno, ya está, pasó esta fecha, pasó el Ketz y no vino, quiere decir que perdimos la oportunidad y todo lo que hicimos fue en vano. Dice, no, cuando hubo una fecha que anunciada en la Torá como Ketz, un avance hubo en la etapa de llegar a Mashiach. O se reveló algo, o cambió algo. Cada vez no es que pasó en vano. Las fechas que son verdaderas de la Torá de Ketz, siempre algo hubo en avance en acercarse más a la redención. Por ejemplo, una de las cosas es cuando el Arisa, el Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, hubo la revelación del Zohar, que era es una revelación así. Después el Arizal, después la revelación del Hasidut. Cada vez que hubo un Ketz, hubo un avance más que acercaba más a lo que es la época del Mashiach, el Baal Shem Tov, los Tzadikim, ¿sí? Todo eso pasó en épocas de Ketz, épocas de fechas finales. Como cuenta, esto está traído en el Sefer Asijot, Torah Shalom, que cuenta que en el año Taf Reish Gimel, hace 182 años, ¿sí? Hace 182 años se anunció que ese año es el final del exilio y va a venir Mashiach. Que eso era la época del Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad. Entonces pasó esa fecha y no vino Mashiach. Y fueron los Hasidim, le preguntaron al Rebbe que siguió, que era el nieto, al tercer Rebbe de Chabad, el Tzemach Tzedek, ¿cómo puede ser que no vino Mashiach? Si se dijo, se anunció, todo. ¿Y qué contestó el Rebbe? ¿Cómo que no vino Mashiach? ¿Y los libros de Hasidut que se imprimieron? ¿Qué son? Son revelación de Mashiach. Si uno estudia Hasidut, tiene adentro Mashiach, tiene alma de Mashiach. Son el Likutei Torah, dijo el Likutei Torah, que era el libro que se imprimió en esa época, que es de la Admor Zaken. Eso es una revelación de Mashiach. Dice. No se reveló del todo, pero estamos un paso más cerca, un paso más cerca. Acá trae otro Rebbe del Admur de Camarna, que trae en su libro una explicación interesante. Él tiene un libro, se llama Ejala Braja. Son explicaciones sobre la Torá. Él trae, el Admur de Camarna trae una explicación, dice, los Kitzim, el Ketz, los finales del exilio que fueron dichos por los Jajamim de Israel, realmente fueron horas y momentos del fin del exilio y de redención.
pero puede ser que quedaron solo en el nivel del tzadik. O sea, el tzadik que anunció una fecha como final del exilio es porque él, en su trabajo personal, ya llegó a la redención. ¿Cómo se explica esto? Eso se explica también, si entendemos, hablamos siempre del mundo venidero. Y uno a veces piensa del mundo venidero, ¿cuánto hay que viajar para llegar al mundo venidero? No, el mundo venidero está acá, es otra dimensión. O sea, el Gan Eden está acá en otra dimensión, es una dimensión más profunda. Este es un mundo material, es elevarse a una dimensión más profunda. Entonces dice, cuando el tzadik hizo su trabajo al máximo y hizo todo lo que estaba en su poder, él veía, llegó al nivel del Mashiach y él vivía Mashiach. Entonces él anunciaba, Mashiach está llegando porque él realmente estaba en su nivel, estaba Mashiach. Pero porque faltó mérito de parte de sus discípulos, no se reveló para todos, pero el tzadik estaba en ese nivel. Dice, cada tzadik viene para cumplir una misión en la refinación del mundo. Entonces, cuando un tzadik cumple su trabajo en el mundo, que obviamente los tzadikim cumplen con todo su trabajo, entonces lo anuncian como una fecha final. Y eso se vio mucho en el Rebbe, nosotros lo vivimos, que es en nuestra época. El Rebbe en los últimos años, desde el principio el Rebbe habló de Mashiach, pero en los últimos años el Rebbe bombardeaba con discursos de Mashiach. Después se recopiló todos esos años y se llama Dvar Malhut, las palabras del rey, porque habla todo el tiempo de rey Mashiach, ¿sí? Relacionado con todo época, todo Mashiach, Mashiach. Y uno cuando escuchaba al Rebbe, te metías en lo que el Rebbe, de los últimos años del Rebbe, como que el Rebbe te llevaba a un mundo de Mashiach. Salías de este mundo y vivías Mashiach. El Rebbe nos llevaba a nosotros a vivir Mashiach, a vivir otra época. Eso es lo que, porque el Rebbe estaba en ese nivel, el Rebbe anunció, ya está, somos la última generación, llega Mashiach. Y los Hasidim vivían eso y sentían que el Rebbe ya se iba a revelar como Mashiach. Por eso los Hasidim, muchos de Chabad, anunciaban al Rebbe como Mashiach, porque el Rebbe tenía todas las características, el Rebbe era descendiente del rey David. Y por eso los Hasidim lo anunciaban como Mashiach. Que no es un problema, porque en la Gemara está traído que siempre los discípulos de un tzadik que tenía las características pensaban que su Rab va a ser el Mashiach, porque es natural que cuando uno ve un tzadik tan grande y todo, que pienses. Pero bueno, es así, el tzadik llega al máximo de su trabajo y llega a vivir el Mashiach y lo trata de concretar con todos, proyectar con todos. Pero a veces no tenemos nosotros el mérito que sea o sea, el tzadik llegó a una redención particular. Él realmente vivió Mashiach, él salió. Además, aquí en el Tanya, el autor del Tanya dice que los tzadikim ven las cosas como son en los mundos espirituales. Y cuando un tzadik se eleva y llega al nivel de Mashiach, ya vive en el Mashiach. Entonces él ve en su mundo, él ya ilumina en él la Geulá, la redención. Pero ¿qué pasa? Cuando baja a este mundo pueden empezar las dificultades. O sea, es todo un proceso bajar a este mundo que cada vez se materializa más, hay más limitaciones, más la luz divina se limita. Entonces ahí empiezan los conflictos y aunque el tzadik logró el nivel de la Geulá en un mundo espiritual, cuando lo quiere proyectar abajo se puede trabar en algún lugar y eso sale que el tzadik dice un ketz, dice un final del exilio, pero no lo vemos nosotros, porque no es que no hubo en el mundo espiritual, bajó, o sea, se avanzó, pero bueno, faltó en la última parte. Eso también depende. Y el Rebe en los últimos años, que el Rebe dijo Sijot, fue una bomba. Justo hace poco estudiamos esa Sijá, en el 28 de Nisan, el año 91, el Rebe salió con una Sijá muy fuerte. El Rebe de repente empezó a hablar y dijo, yo hice todo lo que yo podía hacer. Para, para que entendamos, el Rebe era todo de los Hasidim, el guía, todo. O sea, el Rebe, el apoyo de toda Israel, la fuerza. Depende bien, el Rebe dice, yo ya hice toda mi parte. Ahora depende de ustedes. Como los Hasidim casi le agarran un infarto, como el Rebe le está tirando a nosotros. O sea, no entendían qué vamos a hacer y qué cosa. Se asustaron, todos se empezaron a asustar, pero bueno, porque el Rebe vio que él ya hizo todo y el Rebe ahora dijo, "Ahora ustedes tienen que esforzarse más, fue un sacudido que sigue siendo para toda la historia el sacudido que el Rebe pegó ahí. Esa es la aplicación sobre el tema este de los Kitzim. Este es el capítulo que estudiamos hoy. ¿Sí? Entendimos todas las partes que tienen que ver con el Ketz. Y así vamos a ir avanzando para la próxima clase.